Siempre he sido el tipo de persona que encuentra consuelo en el ritmo predecible de la vida diaria. Mi nombre es Kelsey y durante años he navegado por las complejidades de las necesidades humanas como gerente de servicios sociales. Mis días estaban llenos de la satisfacción de ayudar a los demás, de marcar una diferencia tangible en sus vidas. Pero no era solo mi carrera lo que era mi santuario, era mi hogar, mi matrimonio con Scott, un hombre cuya sola presencia parecía anclar el mundo que nos rodeaba. Scott, con su encanto rudo y un corazón tan firme como su compromiso con la justicia, era la roca de nuestra relación. Teníamos nuestras rutinas, nuestros sueños compartidos y un respeto mutuo que parecía inquebrantable. Nuestro hogar, ubicado en el tranquilo suburbio, era un testimonio de nuestra vida estable, el aroma del café por la mañana, el sonido de la risa de Scott, la calidez de nuestra cama compartida por la noche. Estos eran los placeres simples que pintaban nuestra vida con tonos de satisfacción, pero la vida, como he aprendido, tiene una forma de lanzar bolas curvas, y la mía llegó en la forma de una mujer llamada Ana. Era jueves, uno de esos días en los que el sol parecía demorarse un poco más, arrojando un resplandor dorado sobre todo. Estaba en el trabajo, sumergida en el papeleo, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. La voz del otro lado era suave, casi vacilante, y se presentó como Ana. Había encontrado mi contacto a través de un conocido en común, alguien a quien había ayudado en el pasado. Su voz temblaba ligeramente mientras explicaba su situación, una historia de desesperación que tiraba de las fibras mismas de mi ser. Ana estaba en apuros, necesitaba ayuda con la vivienda y no tenía a nadie más a quien recurrir. Su historia era una de esas que escuchas pero esperas nunca encontrar personalmente, una historia de pérdida, traición y las duras realidades de la vida. Mientras escuchaba, sentí esa atracción familiar, la que me había guiado hacia el trabajo social. Acepté encontrarme con ella, sin saber entonces cómo esta decisión alteraría el curso de mi vida. El lugar de encuentro era un pequeño café, uno de esos lugares acogedores donde las paredes están adornadas con arte local y el aire está cargado con el aroma de pasteles recién horneados. Ana ya estaba allí cuando llegué, sus ojos escudriñando la habitación con una mezcla de esperanza y ansiedad. Era más joven de lo que esperaba, su belleza estropeada por las sombras de las dificultades. Hablamos durante horas, su historia se desplegaba como un tapiz oscuro, cada hilo más angustioso que el anterior. Cuando nos separamos con promesas de ayuda y un plan para encontrarle un lugar seguro, no pude quitarme la sensación de que algo en ella me resultaba inquietantemente familiar. No fue hasta que regresé a casa, contándole el día a Scott, que la comprensión me golpeó como una ola de frío. El apellido de Ana, que mencionó de pasada, era el mismo que el de Scott. La habitación pareció inclinarse mientras procesaba esto. Scott, al percibir mi repentina inquietud, me preguntó qué me pasaba. Le hablé de Ana, de su conexión con él, observando su rostro en busca de cualquier signo de reconocimiento o incomodidad. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y confusión, y su habitual actitud tranquila flaqueó por un momento. Esa noche, mientras estábamos acostados, el silencio entre nosotros estaba lleno de preguntas no formuladas. Podía sentir que la estabilidad de nuestra vida comenzaba a resquebrajarse, la armonía de nuestra vida perfecta ahora teñida de una discordia inquietante. ¿Qué podría perturbar la armonía de nuestra vida perfecta? La respuesta, al parecer, no era solo una mujer llamada Ana, sino el secreto que ella podría revelar. Era una típica noche de viernes cuando Scott sugirió que nos tomáramos un descanso de nuestra rutina y visitáramos un casino local para divertirnos un poco. La idea era cambiar un poco las cosas, agregarle un poco de emoción a nuestra predecible vida. El casino estaba lleno de energía, de esa que te hace sentir vivo, y allí fue donde la vi por primera vez, Ana. Estaba en la mesa de blackjack, su risa sonaba como una melodía sobre el ruido de las fichas. Había algo magnético en ella, un encanto que me atrajo. Scott estaba probando suerte en las máquinas tragamonedas, dejándome a mi aire. Me encontré sentada junto a Ana, entablando una conversación ligera. Su encanto me desarmó por completo. Sus ojos brillaban con una mezcla de picardía y calidez, y mientras hablábamos, me enteré de que era nueva en la ciudad, buscando un nuevo comienzo después de un pasado tumultuoso. Su historia, aunque diferente en los detalles, reflejaba la desesperación que había escuchado en su voz durante nuestra reunión en el café. Allí, bajo las luces de neón, parecía más ligera,
más despreocupada, pero las sombras de su pasado aún eran visibles en los fugaces momentos de silencio. La noche avanzaba y, con cada ronda de tragos, la atmósfera se volvía más eléctrica. La presencia de Ana era como un catalizador que despertaba emociones que no había sentido en años. Había una química innegable entre nosotros, una conexión que se sentía emocionante y peligrosa al mismo tiempo. A medida que avanzaba la noche, nos encontramos en un rincón más tranquilo del casino, lejos del bullicio principal. La conversación se volvió más personal y me encontré compartiendo cosas sobre mi vida, sobre Scott, sobre la estabilidad que ahora se sentía como una jaula. Ana escuchaba, su mirada intensa, haciéndome sentir vista de una manera que era al mismo tiempo estimulante e inquietante. Siempre he admirado a las personas que pueden encontrar belleza en lo mundano, dijo, con su voz suave, casi un susurro sobre el ruido ambiental, pero a veces, necesitas liberarte para sentirte realmente viva. Sus palabras resonaron en mí, despertando un anhelo que no había reconocido antes. La noche fue un torbellino de risas, historias compartidas y una creciente intimidad que parecía como si estuviéramos entrando en territorio prohibido. Cuando el casino empezó a vaciarse, lo que indicaba el final de la noche, Ana se inclinó hacia mí y su aliento cálido rozó mi oído. La vida es demasiado corta para vivir a la sombra de los demás, murmuró, rozando la mía con su mano debajo de la mesa. El toque fue eléctrico y me provocó un escalofrío en la columna. Sabía que debía alejarme, regresar a la seguridad de mi mundo conocido, pero el atractivo de lo desconocido, de Ana, era demasiado potente. Intercambiamos números, un acuerdo silencioso para continuar fuera de los confines del casino. Al caminar de regreso hacia donde Scott todavía estaba absorto en su juego, sentí una mezcla de culpa y emoción. La noche había tomado un giro inesperado, uno que prometía desentrañar algo más que la rutina de nuestras vidas. Cuando finalmente encontré a Scott, su rostro se iluminó con la alegría de una pequeña victoria, ajeno a la tormenta que se estaba gestando en mi interior. Mientras caminábamos hacia el auto, con su brazo alrededor de mis hombros, no pude evitar sentir el peso del secreto que ahora cargaba. El viaje a casa fue silencioso, el zumbido del motor llenó el silencio entre nosotros. Scott, siempre perceptivo, notó mi distracción. Parece que te diviertes esta noche, comentó, su voz era una mezcla de curiosidad y preocupación. Sí, respondí, forzando una sonrisa. Fue diferente. Diferente era un eufemismo. La noche no solo había sido para romper la rutina, había abierto una puerta a una parte de mí que había ignorado durante mucho tiempo. Cuando llegamos a la entrada de la casa, la familiar comodidad del hogar parecía una fachada, un marcado contraste con las tumultuosas emociones que se agitaban en mi interior. Aquella noche, tumbada en la cama, con la respiración constante de Scott a mi lado, me quedé mirando el techo mientras mi mente repasaba cada momento con Ana, la emoción de lo desconocido, el peligro de lo inexplorado. Todo estaba allí, tentándome con posibilidades que podían liberar o destruir la vida que había construido. ¿Qué ocurre cuando una simple salida nocturna se convierte en algo más? No se trata solo de la emoción del juego o del atractivo de un nuevo conocido. Se trata de las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a lo inesperado, los secretos que guardamos y los caminos que elegimos seguir, sabiendo que pueden alejarnos de todo lo que hemos conocido. A medida que avanzaba la noche, Ana y yo nos encontrábamos compartiendo bebidas en el bar. Nuestra conversación se hacía más profunda. Ella era un espíritu libre, una artista con un entusiasmo por la vida que me resultaba embriagador. Cuanto más hablábamos, más sentía una conexión, una atracción hacia algo que nunca había experimentado antes. Fue durante ese tiempo, bajo las luces tenues y el suave zumbido del casino, que tomé una decisión que alteraría el curso de mi vida. El toque de Ana era suave, sus palabras seductoras, y antes de que me diera cuenta, estábamos en una parte aislada del casino, nuestros labios se encontraron en un beso que parecía una fruta prohibida. La infidelidad física fue un shock para mi sistema, una traición a todo lo que representaba, pero en ese momento, se sintió bien. El beso fue breve, pero su impacto perduró como el sabor de un buen vino, estimulante y embriagador al mismo tiempo. Nos apartamos, nuestras respiraciones se mezclaron en el aire fresco, los ojos se encontraron en un reconocimiento silencioso de lo que acababa de suceder. Ya no había vuelta atrás, había cruzado la línea. Los ojos de Ana, esos profundos pozos de comprensión, parecían ver a través de mí. Esto no tiene por qué significar nada, susurró,
Su voz era un bálsamo calmante para la culpa que empezaba a apoderarse de mí. A veces, la vida nos ofrece momentos para sentirnos vivos, para liberarnos de las cadenas que nosotros mismos hemos creado. Sus palabras eran como el canto de una sirena, tentándome a adentrarnos más en ese territorio inexplorado. Regresamos al bar, nuestras manos rozándose de vez en cuando, enviando corrientes eléctricas a través de mi cuerpo. La noche estaba llegando a su fin, pero mi mente estaba a mil, tratando de reconciliar la emoción con la traición. Mientras estábamos sentados bebiendo nuestras bebidas, no pude evitar sentir el peso de mis acciones. La atmósfera del casino, una vez vibrante y llena de promesas, ahora se sentía como un escenario donde acababa de realizar un acto que no podía deshacerse. Debería irme, dije, al darme cuenta de la realidad de mi situación. Scott se estará preguntando dónde estoy. Ana asintió con la cabeza, con una mirada comprensiva. Por supuesto, pero recuerda, Kelsey, la vida se trata de las decisiones que tomamos, no solo de las que esperábamos tomar. Sus palabras resonaron en mi mente mientras regresaba con Scott. Todavía estaba en las máquinas tragamonedas, su rostro iluminado por la alegría de una pequeña victoria. Verlo allí, tan desprevenido, tan confiado, hizo que la culpa se apoderara de mí como un maremoto. Condujimos a casa en silencio, el único sonido era el zumbido del motor del auto. Scott, siempre perceptivo, notó mi distracción. Parece que te diviertes esta noche, comentó, su voz era una mezcla de curiosidad y preocupación. Sí, respondí, forzando una sonrisa. Fue diferente. Diferente era un eufemismo. La noche no había servido solo para romper la rutina. Había abierto una puerta a una parte de mí que había ignorado durante mucho tiempo. Cuando entramos en la entrada de la casa, la familiar comodidad del hogar se sintió como una fachada, un marcado contraste con las tumultuosas emociones que se agitaban en mi interior. Aquella noche, tumbada en la cama, con la respiración constante de Scott a mi lado, miré al techo, mientras mi mente repasaba cada momento con Anna, la emoción de lo desconocido, el peligro de lo inexplorado. Todo estaba allí, tentándome con posibilidades que podían liberar o destruir la vida que había construido. Los días siguientes fueron un caos. El trabajo, que siempre había sido mi santuario, ahora se sentía como una distracción de la tormenta que se avecinaba en mi interior. El número de Anna, ahora guardado en mi teléfono, era a la vez un faro y una advertencia. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba, preguntándome si era ella. Traté de concentrarme en mis deberes, ayudar a las familias a sortear la burocracia de los servicios sociales, pero mi mente estaba en otra parte. La conexión con Anna había despertado algo profundo en mí, un anhelo de algo más, algo diferente. Una noche, mientras Carr estaba absorto en sus últimos expedientes, me encontré sola en la sala de estar. El suave resplandor de la lámpara proyectaba sombras que bailaban con mis pensamientos. Mi teléfono vibró y allí estaba, un mensaje de Anna. Pensando en ti, decía, simple, pero cargado de implicaciones. Miré la pantalla, con el pulgar sobre el botón de respuesta. ¿Qué diría? ¿Qué podía decir? La verdad era que también estaba pensando en ella, en el beso, en la libertad que representaba. Pero con cada pensamiento sobre Anna, estaba Scott, su confianza, su amor, la vida que habíamos construido juntos. La batalla interna era feroz. Sabía que el camino que estaba contemplando estaba plagado de peligros, pero el atractivo de liberarme, de experimentar la vida de una manera que nunca antes me había atrevido, era abrumador. Escribí una respuesta con los dedos temblorosos. No puedo dejar de pensar en esa noche. Escribí y presioné enviar antes de poder dudar. La respuesta llegó casi al instante. Nos vemos mañana, en el mismo lugar, a la misma hora. Mi corazón se aceleró. Este era el momento de la elección. Podía continuar por ese camino, aceptando lo desconocido con todos sus riesgos, o podía retirarme a la seguridad de mi mundo conocido, donde reinaban la estabilidad y la previsibilidad. El día siguiente en el trabajo fue una tortura de anticipación. Cada tic-tac del reloj era un recordatorio de la decisión que tenía que tomar. A medida que avanzaba el día, mi determinación se debilitaba. La atracción hacia Anna, hacia la posibilidad de una vida diferente, era demasiado fuerte. Salí del trabajo temprano, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras conducía hacia el casino. Las familiares luces de neón parecían llamarme,
Un marcado contraste con las tenues y reconfortantes luces de casa. Ana estaba allí esperando. Su sonrisa era al mismo tiempo un saludo y un desafío. No estaba segura de que vinieras, dijo ella, con voz suave, casi vulnerable. Yo tampoco, admití, con una sinceridad que se hizo patente entre nosotros. Nos sentamos, el aire cargado de palabras no dichas. ¿Qué estamos haciendo, Ana? Pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. Vivir, respondió ella con sencillez, extendiendo su mano para cubrir la mía. Simplemente vivir. El contacto fue eléctrico y reavivó la chispa de nuestro último encuentro. Hablamos, compartimos historias, reímos y, por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Pero a medida que la noche avanzaba, la realidad volvió a aparecer. Tengo que irme, dije, con el peso de mi elección sobre mí. Ana asintió con la cabeza, con comprensión en sus ojos. Recuerda, Kelsey, la vida se trata de las decisiones que tomamos, no solo de las que se espera que tomemos. Sus palabras me perseguían mientras conducía de regreso a casa. Las calles que conocía parecían un laberinto por el que iba a ciegas. Scott estaba allí, su presencia era un recordatorio de lo que yo podía perder. Esa noche, mientras yacía a su lado, el silencio era ensordecedor. La emoción de lo desconocido era embriagadora, pero el miedo a perderlo todo era paralizante. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta noche de pasión? La respuesta no estaba solo en la emoción del juego o en el atractivo de un nuevo conocido. Se trataba de las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a lo inesperado, los secretos que guardamos y los caminos que elegimos recorrer, sabiendo que podrían alejarnos de todo lo que alguna vez hemos conocido. La mañana siguiente fue un torbellino de culpa y confusión. Volví a casa y vi a Scott, que no se había dado cuenta de nada, todavía dormido por su turno de noche. El peso de mis acciones me agobiaba, pero una parte de mí anhelaba la libertad que sentía con Ana. Los días se convirtieron en semanas y me encontré con Ana en secreto, cada encuentro más intenso que el anterior. Sin embargo, la emoción duró poco. Una noche, cuando salía del apartamento de Ana, vi el coche de Scott aparcado fuera. Mi corazón se paró. ¿Me había seguido? ¿Era este el fin de nuestro matrimonio? Me quedé allí, paralizada, mientras las farolas de la calle proyectaban largas sombras sobre el pavimento. Mi mente se llenó de escenarios, cada uno más desastroso que el anterior. Podía sentir el sudor latiendo en mi frente. El aire fresco de la noche no hacía mucho por calmar la tormenta que había en mi interior. Necesitaba actuar, pensar, pero lo único que podía hacer era quedarme allí, con la respiración atrapada en la garganta. La puerta del coche se abrió y salió Scott. Su rostro era ilegible en la penumbra, pero su postura era tensa. Caminó hacia mí, con pasos deliberados, sus ojos clavados en los míos. Kelsey, dijo en voz baja, casi un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí? Tragué saliva con fuerza. El sabor del engaño era amargo en mi lengua. Yo solo estaba visitando a un amigo, tartamudeé, la mentira se sentía pesada y torpe. ¿Un amigo? El tono de Scott era cortante, cortando la noche. A esta hora, el silencio se prolongó entre nosotros, lleno de acusaciones no dichas. Podía ver el dolor en sus ojos, la traición que estaba reconstruyendo. No es lo que piensas, Scott, intenté decir con voz apenas superior a un susurro, sabiendo muy bien que era exactamente lo que él pensaba. Dio un paso más cerca, su presencia era abrumadora. Entonces, ¿qué pasa, Kelsey? Porque desde mi punto de vista, parece que me has estado mintiendo. La verdad estaba allí, en la punta de mi lengua, pero no me atreví a decirla. En lugar de eso, miré hacia otro lado, incapaz de mirarlo a los ojos. Lo siento, logré decir, aunque las palabras parecían inadecuadas, vacías. Scott suspiró, un sonido de derrota que resonó en la tranquila calle. Vámonos a casa, dijo, volviéndose hacia su coche. El viaje a casa fue silencioso, el aire estaba cargado de tensión. Podía sentir que el abismo se abría cada vez más entre nosotros, cada kilómetro aumentaba la distancia. Cuando llegamos, Scott no dijo ni una palabra mientras entraba y me dejó a mí para que lo siguiera. Una vez dentro, la familiar comodidad de nuestro hogar se sintió extraña, las paredes se cerraban sobre mí. Scott se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos, y yo me quedé junto a la puerta, sin saber si debía acercarme o huir. Necesito saberlo, Kelsey, dijo finalmente, con voz tensa. ¿Estás saliendo con alguien más?
La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y sofocante. Sabía que tenía que responder, que tenía que sincerarme, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Es complicado, empecé a decir con voz temblorosa. Ana, es alguien de mi pasado. Alguien a quien he estado ayudando, ayudar. La voz de Scott sonaba incrédula. Así es como lo llamas, respiré profundamente, intentando tranquilizarme, sí, ayudarla. Pero es más que eso. Ella ha pasado por mucho y yo sentí una conexión, una necesidad de estar ahí para ella. ¿Y qué pasa con nosotros? La pregunta de Scott era una súplica, un grito por la vida que habíamos construido juntos. No lo sé, admití, con lágrimas en los ojos. He estado muy perdida, Scott. No era mi intención que esto pasara. Entonces me miró, realmente me miró, y vi el dolor, la confusión, el amor todavía allí, luchando contra la traición. Pensé que éramos felices, Kelsey. Pensé que lo teníamos todo, lo hicimos, susurré. Lo hacemos. Pero me he sentido atrapada, como si me estuviera perdiendo algo más. Scott se puso de pie, sus movimientos lentos y deliberados. ¿Y crees que esta aventura te hará sentir libre? No se trata de libertad, Scott. Se trata de sentirse vivo. De no saber qué sucederá después. Contigo, todo es predecible, seguro. Con ella, es diferente, él asintió, un gesto triste de comprensión. ¿Y qué pasa conmigo, Kelsey? ¿Qué pasa con nuestra vida juntos? Te amo, Scott, dije, y las palabras parecían verdaderas, pero no suficientes. Pero he estado tan atrapada en esta necesidad de sentir algo más. Algo más. La habitación volvió a quedar en silencio y el peso de nuestra conversación se asentó a nuestro alrededor. Scott se acercó a la ventana y miró hacia la noche. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo para pensar en esto. En nosotros, asentí, sabiendo que esto era solo el comienzo de una conversación mucho más larga, un viaje que podría llevarnos a lugares desconocidos. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos estaban llenos de una mezcla de determinación y tristeza. Hablaremos más mañana. Mañana, repetí, esta noche necesito estar solo. Lo vi subir las escaleras, cada paso resonando como un mazo en un tribunal. Me senté sola en la sala de estar. La realidad de mis decisiones me envolvió. La emoción con Ana había sido embriagadora, pero ahora, en la tranquilidad de nuestro hogar, se sentía como una traición, no solo a Scott, sino a todo lo que habíamos construido juntos. La noche se alargó y yo permanecí tumbada en el sofá. El silencio contrastaba marcadamente con las tumultuosas emociones que sentía en mi interior. ¿Qué nos depararía la mañana? ¿Encontraríamos la manera de volver a estar juntos o sería este el principio del fin? Cuando las primeras luces del alba se colaron por las cortinas, me di cuenta de que el camino que tenía por delante era incierto, lleno de dolor y de una posible reconciliación. La vida que había conocido había cambiado irrevocablemente y ahora tenía que afrontar las consecuencias de mis actos, no solo por mí, sino por el hombre al que amaba y por la vida que habíamos compartido. La mañana siguiente no fue solo una confusión y una confusión de culpa, fue el amanecer de una nueva realidad, una en la que cada decisión, cada palabra, daría forma al futuro de nuestro matrimonio. Esta confesión conduciría al perdón o al fin. Solo el tiempo lo diría. Y cuando salió el sol, arrojando luz sobre las sombras de nuestro hogar, supe que el viaje que me esperaba sería uno de los más difíciles que jamás emprendería. En los días siguientes, Scott y yo emprendimos un viaje de comprensión y sanación. Él decidió darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, pero con condiciones. La terapia era imprescindible y la transparencia se convirtió en nuestro nuevo mantra. Ana, entendiendo la gravedad de la situación, dio un paso atrás y me dejó a mí para que reparara lo que había roto. El camino hacia la recuperación fue largo, lleno de momentos de duda y dolor, pero también de momentos de redescubrimiento. Scott y yo aprendimos a comunicarnos de maneras que nunca antes habíamos hecho, encontrando fuerza en nuestras vulnerabilidades. Nuestro matrimonio, aunque marcado por las cicatrices, se hizo más fuerte, construido sobre una base de honestidad y compromiso renovado. La primera sesión de terapia fue como caminar hacia una tormenta, y ambos nos preparamos para el impacto. La doctora Ellis, nuestra terapeuta, tenía una actitud amable que hizo que la sala pareciera menos un campo de batalla y más un santuario.
Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, una manifestación física de la distancia emocional que nos separaba. Comencemos por compartir lo que cada uno está sintiendo en este momento, sugirió la doctora Ellis. Con voz tranquila y acogedora, respiré profundamente, las palabras pesaban en mi garganta. Siento que me he perdido a mí misma. Y al intentar encontrar esa parte de mí, he lastimado a la persona que más amo. Tengo miedo, dije, el miedo era evidente en mi voz. Miedo de haber roto algo que no se puede arreglar. La mirada de Scott estaba en el suelo, sus manos fuertemente entrelazadas. Estoy enojada. Dolida. Pero más que eso, estoy confundida. Pensé que éramos felices. Que lo teníamos todo. Ahora, estoy cuestionando todo lo que pensé que era verdad. La doctora Ellis asintió y sus ojos se movieron de uno a otro. Es natural sentirse así después de una revelación así. Pero recuerda que este es un espacio para sanar, no solo para expresar quejas. Exploremos qué nos llevó a este punto. A lo largo de las sesiones, fuimos descubriendo las capas de nuestra relación y examinando las raíces de nuestro descontento. Scott habló de sentirse marginado por mi trabajo, de las expectativas tácitas que teníamos el uno del otro y de la deriva silenciosa que se había producido con el tiempo. Yo compartí mis sentimientos de estar atrapado, el atractivo de lo desconocido y de cómo mi conexión con Anna no se basaba únicamente en la atracción física, sino en una búsqueda desesperada de algo diferente, algo más. Cada sesión fue un paso hacia la comprensión, no solo de los demás, sino de nosotros mismos. Aprendimos a expresar nuestras necesidades, nuestros miedos y nuestros deseos. No fue fácil. Hubo momentos en los que el dolor era tan agudo que temí que nos separara en lugar de unirnos. Pero con la guía del Dr. Ellis, superamos la tormenta. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, Scott y yo nos sentamos en la cocina. El silencio entre nosotros era menos opresivo que antes. Él extendió la mano por encima de la mesa y la cubrió con la mía. Quiero entender, Kelsey, dijo, mirándome a los ojos. Quiero entenderte y quiero que encontremos el camino el uno al otro. Lo miré a los ojos y vi al hombre del que me enamoré, el hombre que siempre había sido mi ancla. Yo también quiero eso, Scott, respondí. Más que cualquier otra cosa, nuestro compromiso con la terapia se reflejó en nuestra vida diaria. Empezamos con reuniones diarias en las que compartíamos nuestros pensamientos y sentimientos abiertamente. Al principio fue incómodo, como aprender un nuevo idioma, pero poco a poco se convirtió en nuestra nueva normalidad. Hablábamos de todo, desde lo mundano hasta lo profundo, y reconstruíamos la confianza conversación a conversación. La terapia también nos enseñó la importancia del autocuidado, algo que yo había descuidado en mi búsqueda por ayudar a los demás. Scott y yo empezamos a tomarnos tiempo para nosotros, individualmente y juntos. Redescubrimos pasatiempos, caminamos por el parque e incluso comenzamos a tener un pequeño jardín en nuestro patio trasero. Estos simples actos de vivir, de estar presentes el uno con el otro, nos curaron de maneras que no habíamos previsto. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el peso de mi traición comenzó a aliviarse. No porque lo hubiera olvidado, sino porque estábamos trabajando en ello activamente. La ira y el dolor iniciales de Scott se transformaron en una resolución de reconstruir, de no permitir que este fuera el final de nuestra historia. Encontramos la risa nuevamente, no la risa forzada, sino la alegría genuina y espontánea que alguna vez había sido la banda sonora de nuestra vida juntos. Un día, mientras trabajábamos en el jardín, Scott se detuvo y se secó el sudor de la frente. ¿Recuerdas cuando nos mudamos aquí por primera vez? Hablamos de envejecer juntos aquí mismo. En esta casa. Sonreí y el recuerdo me calentó. Sí, y todavía lo deseo, Scott. Quiero que envejezcamos juntos, que sigamos construyendo esta vida. Él asintió y su expresión se suavizó. Creo que podemos, Kelsey. Creo en nosotros. El futuro seguía siendo incierto, lleno de posibles obstáculos y de los ecos de los errores del pasado, pero lo afrontábamos juntos, con un compromiso renovado el uno con el otro. Nuestro matrimonio no consistía solo en sobrevivir a la tormenta. Consistía en aprender a bailar bajo la lluvia, a encontrar la belleza en la lucha y a apreciar los momentos de calma que le seguían. Mientras estábamos allí, de la mano, mirando las plantas que brotaban, me di cuenta de que, si bien nuestro viaje había estado marcado por el dolor, también había sido un viaje de profundo crecimiento. No éramos las mismas personas que habían entrado en ese casino meses atrás. Éramos diferentes, moldeados por nuestras pruebas, pero más fuertes por ello. Y en ese momento, sentí una esperanzada certeza de que,
Fuera lo que fuese lo que nos deparara el futuro, lo afrontaríamos juntos, con el corazón abierto y un amor que había sido puesto a prueba, pero no roto.